Pues vamos a hablar ahora sí sobre este cometa interestelar que pues, tiene una medida entre 20 y 40 kilómetros de diámetro, el 31 Atlas. Vamos a hablar con el doctor Fernando Andrés Ávila Castro, es responsable de la Oficina de la Ley del Cielo del Instituto de Astronomía de la UNAM. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Y bueno, leyendo mil cosas, había quien decía que era una nave espacial, mil cosas, ¿no? Exactamente, o sea, por eso se volvió tan interesante este cometa y por eso qué bueno la oportunidad para hablar el día de hoy, porque más que el cometa en sí, ahorita la noticia es todo lo que ha pasado detrás, ¿no? Y precisamente para recalcar la importancia de los medios de comunicación establecidos. Hoy en día es muy fácil que está en las redes sociales, cualquiera puede hacer su página, su canal de YouTube, y el problema es precisamente cómo determinar qué información es la correcta, cuáles son las fuentes adecuadas. Y es que sí, nos han llegado una gran cantidad de preguntas, como dices, ¿no? Es una nave extraterrestre, nos vienen a invadir, etcétera, etcétera, ¿no? Y precisamente como muestras este cometa Atlas, es un primo básicamente de este otro objeto que acabas de poner en pantalla, el Oumuamua, que fue el primer objeto interestelar que se descubrió hace algunos años. Pero bueno, ¿qué significa todo esto? Tradicionalmente todos los cometas que hemos descubierto han sido parte de nuestro propio sistema solar. Cuando recordamos nuestras clases en la primaria, en la secundaria, pues vemos la imagen del Sol en el centro, los planetas en un disco alrededor del Sol, pero pues más allá tenemos los planetas enanos, tenemos el cinturón de Kuiper, la nube de Oort, y es precisamente en el cinturón de Kuiper y en la nube de Oort donde se forman los cometas que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Y es que precisamente estos cinturones en las afueras de nuestro sistema solar es donde quedó todo el escombro, todo el material que no alcanzó a formar planetas, material que quedó disperso a gran distancia del Sol, hay que decirlo, y precisamente las perturbaciones de los planetas gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, pues hacen que de repente los atraigan hacia el interior del sistema solar. Algunos quedan en órbitas estables, como el cometa Halley, que es el más famoso. Muchos son, ahora sí que de entrada por salida, una sola visita y después salen del sistema solar. Pero en los últimos años, ya con la nueva tecnología de los telescopios, sobre todo las nuevas observatorios remotos, pues hemos descubierto ya tres objetos que definitivamente no se formaron en nuestro sistema solar. Se formaron probablemente en estrellas cercanas al disco de la galaxia y que de alguna manera fueron eyectados, despedidos de sus órbitas iniciales, han viajado a lo largo de la galaxia por millones y millones de años y bueno, la coincidencia, la casualidad hace que interseccionen con nuestro sistema solar. Y esto es lo que ha pasado esta ocasión, a diferencia de los otros dos objetos interestelares anteriores, Oumuamua y Borisov. Esos eran asteroides, eran rocas. Y la diferencia entre un asteroide y un cometa es que los cometas, además de la roca y el polvo, tienen gases congelados. Y lo interesante es cuando se acercan demasiado a una estrella, que en nuestro caso es el Sol, y empiezan a evaporar estos gases. Y es cuando empiezan a formar la cola de gas que los hace tan vistosos. Cuando recién se descubrió el cometa 3I Atlas, que significa el tercer objeto interestelar, Atlas viene del sistema de telescopios que lo descubrió. Pues inicialmente los datos parecían que era un asteroide, pero conforme se fue acercando, los telescopios detectaron que se estaba formando esta coma, así se le llama la nube de gas inicial, en forma de pelotita alrededor del objeto sólido. Y conforme se va acercando, pues esta coma se empieza a estirar un poquito más y empieza a formar ya la cola. Y bueno, independientemente de esto, sí hay detalles muy, muy interesantes de este nuevo objeto, el cometa 3I Atlas. Y es que es un cometa que va muy, muy rápido. Para darnos una idea de la velocidad que va viajando actualmente, son 58 kilómetros por segundo. Es decir, puede ir de Ensenada a Tijuana en menos de 2 segundos. Uno, dos, y ya cruzó la distancia entre Ensenada y Tijuana. A esa velocidad va actualmente. Wow. Y conforme se acerca el Sol, va a ir cada vez más rápido. Exacto. Y
Doctor, hablando de esto, y qué bueno que en el nombre, ¿no? Entonces es 3I Atlas, así es lo correcto de este cometa, ¿no? Una de las preguntas frecuentes que yo vi en redes era que si es seguro, que si lo vamos a poder ver nosotros para acá en el caso de Baja California. O sea, ¿cuáles son las fechas idóneas para poder ver este cometa? Las buenas noticias es que no hay riesgo alguno para la Tierra. Cuando inicialmente se descubrió, como todos los objetos, es muy difícil calcular su velocidad y su trayectoria. O sea, imagínate, no es una imagen estática, es muy difícil distinguirlo del fondo de estrellas. En una segunda imagen ya ves que un puntito se movió una milésima de distancia, ¿no? Entonces ya dices, mira, este es un objeto que sí se mueve, no es un objeto fijo como las estrellas. Pero con esos 2 puntos no puedes calcular todavía ni la órbita, ni la trayectoria, ni la velocidad. Necesitas más imágenes a lo largo de semanas. Entre más imágenes, entre más tiempo, es más fácil calcularlo. Por eso hoy sabemos, efectivamente, va a pasar a una distancia muy grande de la Tierra, 270 millones de kilómetros, es casi 2 veces la distancia de la Tierra al Sol. Va a pasar muy, muy lejos, va muy rápido y eso significa que su trayectoria es casi una línea recta, o sea, va hecho la bala. En otras órbitas de cometas dentro de nuestro sistema solar, pues son órbitas muy curvadas y en este caso no, o sea, va directo, va a una distancia muy lejana de la Tierra y eso es lo malo. Va muy lejos de la Tierra, va muy lejos del Sol, eso significa que no va a aumentar su brillo mucho. Las esperanzas de poderlo verlo ni siquiera con binoculares en un sitio oscuro prácticamente son nulas. Necesitas un telescopio ya un poco más grande, de un diámetro de 8 a 10 pulgadas en un sitio oscuro para poderlo observar. Pero precisamente nos está mostrando una nueva generación de hacer astronomía. La última ocasión hablábamos del telescopio Vera Rubin y es precisamente ese tipo de objetos que también Vera Rubin puede descubrir. De hecho, cuando empezaron a revisar imágenes anteriores de Vera Rubin y de otros telescopios, se dieron cuenta que sí habían capturado el cometa, pero no se habían determinado qué era lo que era realmente. Entonces, esperamos encontrar más objetos interestelares con la nueva generación de telescopios. Lamentablemente, Cometa 3I Atlas no lo vamos a poder ver a simple vista. Necesitamos al menos un equipo astronómico, un buen telescopio y un sitio oscuro, ¿no? O sea, La Rumorosa, Sierra Juárez, San Pedro Mártir. Exacto. Pero bueno, cometas hay constantemente y aquí les estaremos avisando oportunamente, pero lo importante era eso, ¿no? O sea, recalcar la importancia de tener buenas fuentes de información. Y es ahí donde agradecemos la oportunidad de que nos des estos espacios. No es una nave espacial entonces, doctor. Para nada. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Fuentes que nos recomiende para los que a lo mejor son aficionados o quieren conocer un poco más de astronomía. Pues en general, obviamente ir a las fuentes tradicionales, los medios de comunicación como primer paso, ya de ir a las fuentes especializadas, ¿no? El Instituto de Astronomía de la UNAM, obviamente voy a hacer el comercial, pero pues también están las páginas de NASA, por ejemplo, de space.com, que son especialistas que tienen las fuentes claras directamente de los investigadores para obtener la información precisa, ahora sí que sin ponerle tanta crema a los tacos como dicen. Pero sí, efectivamente, el universo es muy grande, el universo tiene muchos misterios todavía, no necesitamos todavía exagerarlo. Ya de por sí empezar a encontrar estos objetos del resto de la galaxia, no solo de nuestro sistema solar, ya son grandes noticias por sí solas. Totalmente. Pues doctor, muchísimas gracias. Sus redes sociales, si alguien quiere seguirlos y leer parte del material que ustedes tienen. Pues precisamente en Facebook busca el Instituto de Astronomía Ensenada y ahí nos van a encontrar. Perfecto, muy bien. Gracias, doctor. Y si nos lo permite, pues seguimos hablando sobre los temas de interés. Gracias. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Fernando Andrés Ávila Castro es responsable de la Oficina de la Ley del Cielo del Instituto de Astronomía de la UNAM. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos.